Nuevamente les habla el hermano Alexander Castellanos. Estamos estudiando acerca de Mateo 24 y hoy vamos a ver la última parte que concierne a las señales del fin. Voy a empezar diciendo algunos ejemplos. Uno de sus discípulos le dijo al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y le respondió Jesús: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Algunos de ellos fornicaron. Cristo les dijo: bienaventurados sois. Tal vez usted se estará preguntando de qué libro estoy leyendo, y es de la Biblia. Pero algo muy importante que debe tomar en cuenta: he unido textos diferentes de diferentes partes de la Biblia que nada tienen que ver el uno con el otro. Es decir, que se ha tomado completamente fuera de su contexto original. O sea, lo que siempre explico, que el contexto de un versículo o de una enseñanza es lo que está antes o después, en el mismo capítulo, en el mismo libro o en otro libro de la Biblia. Entonces, cuando uno de los discípulos de Jesús dijo: Señor, enséñanos a orar, la respuesta de Cristo no fue: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta última declaración es parte del argumento del apóstol Pablo a aquellos que negaban la resurrección de los muertos. Y el Señor Jesucristo dijo en muchas ocasiones: bienaventurados sois. Pero no lo dijo cuando individuos cometieron fornicación, por supuesto. En base a estas declaraciones u otras que bien pudiéramos formular, uno pudiera llegar a las conclusiones que Jesucristo sea un hombre carnal y degenerado. ¿Ve? Por supuesto, no es cierto, sino que se trata de textos completamente torcidos y mal aplicados. Aunque le pueda parecer algo muy exagerado, no es muy diferente de la manera en que algunos predicadores usan la Biblia para apoyar sus conceptos religiosos. O sea, usando la Biblia para que el contexto no concuerde con lo que están enseñando. Por ejemplo, si leemos la profecía de Cristo aquí en Lucas capítulo 21, 25 al 27. Yo he dado en las anteriores dos lecciones que el texto base en relación a Mateo 24 es Lucas capítulo 21. Y aquí en Lucas capítulo 21, versículos 25 al 27 declara: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Usted puede notar que sería fácil creer que se trata de la venida de Cristo y del fin del mundo. Si luego leyéramos la declaración de Cristo
aquí en el versículo 32 de Lucas 21, dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces podría decirles, como pueden ver, toda esta profecía de Cristo va a cumplirse antes que pase esta generación. O sea que Cristo vendrá durante esta misma generación. Yo no les puedo decir el día exacto, pero él mismo declara que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hay varios errores fundamentales en esta explicación de la Biblia. Para algunas personas han de ser obvios estos errores, pero es muy probable que muchas personas no notarían los errores, especialmente si ya tienen confianza en las enseñanzas que se están dando, o si esta explicación concuerda con lo que ya creen. Es decir, si uno ya cree que Cristo vendrá en esta generación actual, en el momento que se estaba hablando de esta profecía, le sería mucho más fácil aceptar esta explicación de Lucas 21, aunque la explicación que se ha presentado es un abuso terrible del contexto de la profecía. El primer error fundamental es el no tomar en cuenta el contexto inmediato de esta descripción de señales en el sol, la luna y las estrellas, porque la primera palabra en el texto, Lucas 21, 25, es entonces, una palabra clave porque enfoca un tiempo específico. Encontramos lo mismo en Lucas 21, verso 27, donde dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. ¿Cuándo es ese entonces? ¿Cuándo es ese entonces? En el contexto inmediato de Lucas 21, versos 20 hasta el 24, es cuando Jerusalén es rodeado de ejércitos. ¿Ves? Es cuando se cumple la destrucción del templo de los judíos en la ciudad de Jerusalén. Hay que entender esto claramente. El contexto no es el fin del mundo, sino la destrucción del templo, o sea, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, como hemos estudiado en lecciones anteriores. Destrucción cumplida en el año 70 después de Jesucristo. Más o menos se ha calculado unos 37 años después que Cristo pronunciara estas palabras. El segundo error fundamental está en la aplicación de la declaración en Lucas 21, 32. Ahí dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A quién hablaba Jesucristo? ¿Estaba hablando con alguien en nuestro tiempo? Claro que no. No estaba hablando con nadie en nuestro tiempo. Habían, hablaba él con judíos de su propia generación. Con judíos de su propia generación, o sea, personas que estaban vivas en los primeros años del primer siglo. Podemos decir hace unos 2000 años. Por tanto, al decir no pasará esta generación, no se refería a nuestra generación hoy, sino a aquella generación hace unos 2000 años. Entonces vemos que este punto es clave, pues,
para entender que la profecía ya tuvo su cumplimiento hace cientos de años, porque todo esto, es decir, todo cuanto él profetizó en Lucas capítulo 21, tuvo que acontecer antes que pasara aquella generación de personas presentes cuando Cristo habló. Y como hemos estudiado, dentro de 37 años, mientras todavía no había pasado aquella generación, se cumplió con esta destrucción terrible y completa de la ciudad de Jerusalén y el templo de los judíos a manos del general romano llamado Tito. En la clase anterior yo hacía referencia que el historiador Flavio Josefo escribió, que se dio cuenta de esta destrucción, escribió lo terrible que fue esta destrucción de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén y del templo. Tal vez sea un poco difícil entender parte del lenguaje profético de este texto en cuanto a señales en el sol, la luna y las estrellas, o la venida del Hijo del Hombre en una nube, u otros aspectos de la profecía. Pero sea lo que sea, o sea lo que signifiquen estas señales, la declaración clara y sencilla es que todo aquello aconteció antes que pasara la generación de judíos que escucharon la voz de Cristo aquel día hace unos 2000 años. Y en realidad, si comparamos el lenguaje que se usa con frecuencia en la Biblia, con referencia no al fin del mundo, sino con referencia a un juicio temporal, o sea, en el tiempo, la destrucción de un pueblo incrédulo y rebelde, como lo fue precisamente la ciudad de Jerusalén en el primer siglo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 13, capítulo 13, la palabra de Dios predijo el juicio de Dios que caería sobre la nación de Babilonia. La destrucción de Babilonia se cumplió más o menos, más de 500 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero escuche la forma en que el profeta de Dios describió esa destrucción. Leamos en Isaías capítulo 13, versículo 10. Dice ahí: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no dará luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará resplandor. Si no tomáramos en cuenta el contexto de esta declaración, al igual que Lucas capítulo 21 versos 25 y 26, uno bien pudiera creer que se trata del fin del mundo. Pero tomando en cuenta Isaías capítulo 13 versículo 1, aprendemos que es una profecía sobre Babilonia solamente. Miren lo que dice, vamos a leer Isaías capítulo 13 y el versículo 1. Es algo que se presenta en una forma bastante clara. Dice ahí este versículo 1, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Y también leyendo aquí mismo en Isaías capítulo 13, verso 17, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Entonces aquí aprendemos
que Dios iba a efectuar este juicio contra Babilonia por medio de otra nación, es decir, los medos, nación que según la historia destruyó el imperio de Babilonia. Ya el texto dice claramente: he aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. ¿Ve? Esto lo dice en el verso 17. Todo esto ya aconteció hace unos 2500 años. ¿Ve? O sea, como decía, 500 años de la venida de Cristo, más los 2000 que se toman en la historia desde que Cristo vino. Estamos hablando de 2500 años. Sin duda, notó la semejanza entre el lenguaje que usó Isaías para predecir la destrucción de Babilonia y el lenguaje que Cristo usó aquí en Lucas 21 para predecir la destrucción de Jerusalén. De manera pues que tenemos tres pruebas que Lucas 21 no habla del fin del mundo. Y yo voy a mencionarles estas tres pruebas que Lucas 21 no habla del fin del mundo. Primero, el contexto claramente habla de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que se está tratando. Segundo, Cristo en Lucas 21:32 insiste que no pasaría aquella generación hasta que todo lo profetizado en Lucas 21 aconteciera. ¿Ve? Y en tercer lugar, el lenguaje profético que usa Cristo es igual al lenguaje en otras profecías que hablan no del fin del mundo, sino de la destrucción de un pueblo incrédulo y rebelde en el tiempo. Esto es algo que a través de las destrucciones de las naciones, el Señor siempre usó esta clase de lenguaje. Por supuesto, todos estos juicios sí son sobras del último juicio que Dios traerá sobre este mundo, en el cual todos los hombres tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Si usted ha escuchado la anterior lección de Apocalipsis acerca del juicio final, hablábamos de esta situación. Y debemos aprender de los juicios temporales que Dios es justo. Aunque Dios es muy paciente y no desea que ninguno perezca, tarde o temprano tendremos que responder a Dios por nuestros pecados, a menos que nos hagamos acreedores de su gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo veíamos también en la anterior lección. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué vemos? Si Dios destruyó aquel lugar santo que había sido su propio templo, su propia morada, por causa de la incredulidad de los judíos, no puede haber duda que también traerá a juicio a todo ser humano que rechaza su amor, que rechaza su bondad, que rechaza sus mandamientos, que tan generosamente nos ofrece en Cristo Jesús. No hay señales para advertirnos de la fecha de la venida del Hijo de Dios.
pero sí hay bastante evidencia de que vendrá algún día. Esa es una realidad. Ya usted lo ha visto en la anterior lección que presentábamos. Y la interrogante es para cada cristiano, para cada persona también que no ha obedecido al Señor. ¿Está usted preparado para aquel día? Porque es una realidad. Es una realidad. Si Jesucristo viniera ahora mismo, la interrogante es, ¿se iría con Él a la gloria eterna? ¿O sufrirá la pena de eterna perdición? Usted lo sabe. No tiene que preocuparse por señales de su venida, porque la Escritura lo deja bien claro de que Él vendrá como ladrón en la noche. Y el problema ha sido de que han pasado 2000 años desde que Él volvió otra vez a su lugar eterno como Dios que siempre ha sido. El problema ha sido que desde el primer siglo los cristianos ya esperaban su venida. Y han pasado 20, vamos en el siglo XXI y el Señor no viene. Y por eso la gente le da por poca importancia a la venida de nuestro Señor. ¿Ve? Pero hay que entender que el Señor va a emitir ese juicio, nos agrade o no agrade. Yo, por ejemplo, tengo un hermano en la sangre de padre y madre que yo sé perfectamente que niega la existencia de Dios, que vive una vida disoluta, que vive una vida entregada completamente a lo que corresponde al maligno, y esa clase de persona va a rendir cuentas el día del juicio final. O sea que estas figuras que se presentan en Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 24 y en Marcos capítulo 13 son figuras de cómo es que nosotros vamos a enfrentar ese juicio delante de nuestro Señor. No tiene que preocuparse, como decía, por las supuestas señales de su venida, pero sí debe de preocuparse por el momento inevitable de su venida para juzgar a todo ser humano. Esta es la realidad que nosotros no podemos pasar por desapercibido, pasar por alto lo que se está presentando aquí en esta enseñanza. Pero en ningún momento es mi firme convicción de que la segunda parte está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tomar en cuenta desde el inicio el contexto que se está presentando cuando al Señor Jesucristo los judíos le hicieron estas preguntas, y en base a esas preguntas es que Él hace esta declaración. Dios bendiga su palabra y que cada uno de nosotros la estudiemos, la comprendamos de la mejor manera y que nos ayude a ser mejores hijos de Dios.